usted su copia de la palabra de Dios, búsquela en el libro de Primera de Juan, capítulo 5. Vamos a ver si en la tarde de hoy pues podemos concluir esta serie de enseñanzas que comenzamos hace como 4 meses atrás. La serie la titulamos Señor, rehúso servirte indolentemente. Lo contrario a eso es servir a Dios de todo corazón. Podemos hacer muchas cosas correctas incorrectamente, y una de esas cosas que podemos hacer incorrectamente es servirle a Dios. Dios quiere que le sirvamos de una forma que Él le agrade, y Dios no quiere que lo hagamos de una forma indolente, porque eso pues no es del agrado de Dios. Inclusive la palabra dice, maldito el que le sirve a Dios indolentemente. Quiere decir que hay una advertencia clara en cuanto a cómo debemos servirle a Dios y cómo no debemos hacerlo. Así que en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 6 al 21, es donde estamos. La vez pasada, pues, hicimos una pequeña introducción y cubrimos simplemente muy poco de la enseñanza, y es mi intención en la tarde de hoy, pues, concluir con ella. ¿Okay? Vamos a orar un momentito. Padre, en el nombre de Jesús, otra vez gracias por el privilegio que tenemos de estar en tu casa. Gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra. Tu palabra dice que si confiamos en ti con todo nuestro corazón, si intencionalmente rehusamos apoyarnos, dejarnos llevar por nuestro propio entendimiento, sentimientos o emociones, Señor, y si te reconocemos a ti en todos nuestros caminos, nuestras empresas, en todas nuestras iniciativas, nuestros trabajos, labores, en lo que sea, Señor, si te reconocemos a ti, te ponemos primero, nos preguntamos qué tú quieres. Tú dices que tú has de enderezar nuestras veredas, tú vas a coronar nuestros esfuerzos con éxito. En esta hora nos detenemos, yo me detengo, mi esperanza es que cada uno de nosotros también lo haga, para rogarte, Señor, que tu voluntad sea hecha en nuestras vidas y que de alguna forma sobrenatural tú renueves a través de la enseñanza nuestro entendimiento, que al salir de aquí nuestros corazones estén más transformados de lo que están en este momento, y que haya menos deseos de nuestra parte de seguir los dictados y la corriente de este mundo. Te amamos, Jesucristo, y el propósito nuestro es honrarte, exaltarte, glorificarte, porque tú eres Dios. En el nombre de Cristo oramos. Amén. God is good? All the time? Okay. Now, la vez pasada comenzamos diciendo de que el creyente, el verdadero discípulo del Señor Jesucristo, vive seguro de que puede estar seguro de varias cosas, y eso porque la palabra de Dios lo garantiza. Dijimos que la palabra de Dios enseña, entre otras cosas, que por medio de la palabra, y cuando se trata de verdades espirituales, los cristianos no tememos decir con firmeza, sabemos que esto es de esta forma. Yo no me atrevo a decir con firmeza que los automóviles funcionan de una forma, o que los celulares funcionan de una forma y que hay que programarlo de tal forma. Yo no puedo decir eso con certeza, pero sí hay verdades espirituales que en la tarde de hoy yo puedo decir con firmeza, yo sé que eso es de esa forma porque la palabra de Dios así lo indica. Dijimos la vez pasada también que esta porción bíblica, de hecho, casi todo el libro de Primera de Juan contiene, se repite consistentemente la palabra sabemos, sabemos, sabemos. Y en esta porción bíblica que estamos estudiando, del versículo 6 al 21, se repite al menos en 8 ocasiones, en todo Primera de Juan, en 39 ocasiones. Así que la enseñanza tiene como título, seguros de que estamos seguros. Cuando decimos sabemos, y sabemos esto, y sabemos que hemos pasado de muerte a vida, y sabemos que tenemos vida eterna, en esencia, en el griego, lo que está diciendo es que estamos seguros de que estamos seguros. El ser humano anda en busca de seguridad, muchas veces recurre a toda clase de cosas que mencionamos la vez pasada también.
La enseñanza de hoy, continuación de lo que hicimos la vez pasada, en esencia de lo que trata es del hecho de que la vida cristiana verdadera, la vida cristiana genuina, la vida cristiana que transforma al ser humano, el que está en Cristo es una nueva criatura, todas las cosas viejas pasan y aquí todas son hechas nuevas. Esa es la vida cristiana verdadera, la vida cristiana donde las cosas viejas pasan y todo es nuevo. La vida cristiana verdadera es la expresión de ese nuevo nacimiento. Es una nueva dirección. No se trata de perfección, el estar en Cristo. Se trata de dirección. Ahora voy en una dirección distinta, ¿verdad? Pero la vida cristiana verdadera se construye sobre ciertas certezas divinas que usted y yo tenemos, y esas certezas divinas están encerradas en la persona, en la obra, en los milagros, en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y el bosquejo que tiene usted en sus manos, precisamente lo que nos ayuda es a poder identificar esas verdades, certezas, convicciones espirituales, divinas, sobre las cuales usted y yo podemos vivir confiadamente. La primera de ellas la vimos la vez pasada, y es que Jesucristo es Dios. Ese es el fundamento primario de nuestra fe. Esa es la convicción sobre la cual nosotros podemos construir nuestra vida confiadamente. Si Jesucristo es Dios, de ninguna forma podemos construir nuestra vida confiadamente. Pero si Él es Dios, tú y yo sí podemos con certeza, seguro de que estamos seguros, vivir nuestras vidas confiadamente. En el capítulo 5, versículos del 6 al 10, leímos lo siguiente. No vamos a hacer la exposición en este momento porque ya lo hicimos la vez pasada. Este es Jesucristo, énfasis en su singularidad, que vino, y dijimos que Jesucristo vino a este mundo, pero que Jesucristo no nació en Belén, que Jesucristo ha existido eternamente. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. Esa agua y sangre, dijimos la vez pasada, que se refiere agua al comienzo de su ministerio mesiánico, haciendo referencia al bautismo; sangre, hablando de la conclusión de su ministerio mesiánico, la sangre que fue derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Y dice, este Cristo vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. El Espíritu, con letra mayúscula, Espíritu Santo, fuente y revelador al mismo tiempo de la verdad divina. Versículo 7, tres son los que dan testimonios en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, los tres están de acuerdo perfectamente. Versículo 8, y tres son los que dan testimonio en la tierra. Y otra vez, bautismo, muerte de Cristo, su sangre y el Espíritu Santo que mora en nosotros. El Espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan, tienen el mismo testimonio, están en la misma página. ¿Y en qué concuerdan? En que Jesucristo es Dios hecho hombre. Amén. Versículo 9. Si recibimos entonces el testimonio de los hombres como si fuera algo verdadero en lo cual usted y yo podemos confiar, mayor es el testimonio de Dios. Por consiguiente, si el testimonio de Dios es mayor, si lo que Dios ha dicho es mayor, lo que Dios ha dicho, pero específicamente en este contexto, lo que Dios ha dicho es mayor que cualquier cosa que un ser humano pueda decir. Pero en este contexto en particular está hablando de lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo, que es Dios. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Por consiguiente, debemos de recibirlo, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado de su Hijo. Y lo que señalamos es que a la luz de eso, por lo tanto, es una soberana insensatez recibir el testimonio de algún falso profeta, de algún falso apóstol, de algún falso maestro, mientras se rechaza lo que Dios ha dicho en su palabra. ¿Y qué es lo que Dios ha dicho en su palabra, al cual Juan está haciendo referencia? Que Jesucristo es Dios encarnado, Dios con nosotros. Gloria a Dios. Versículo 10. El que cree en el Hijo de Dios
otra vez, Hijo de Dios, Cristo Jesús, tiene el testimonio en sí mismo. Tiene el testimonio en sí mismo. Tiene uno de esos que está dando testimonio. El agua da testimonio en su bautismo. En su bautismo, Dios Padre, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. La sangre de Cristo, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario da testimonio. La naturaleza, los earthquakes, los terremotos, la resurrección de montones de personas, el velo rasgándose de arriba hacia abajo, pero también el Espíritu Santo dando testimonio en sí mismo, en nosotros, el Espíritu Santo que clama Abba Padre. Confirmación. El que no cree a Dios, el que no cree lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo Jesucristo, lo ha hecho mentiroso. En otras palabras, que el que rechaza el testimonio que Dios ha dado de su Hijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, escúchenlo, síganlo, obedézcanlo. Ese rechazo de lo que Dios ha dicho es una blasfemia, porque equivale a decir que Dios es mentiroso. Así que dice, el que no cree a Dios lo ha hecho mentiroso porque no ha creído el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, de que Jesucristo es Dios, se refiere al testimonio que Dios acerca de su Hijo en el bautismo, en su muerte, en los milagros, en su resurrección, en todas las cosas que ya señalamos previamente. En las notas suyas, 3 cosas que dan testimonio de la deidad de Jesucristo. Primero, el agua. Segundo, la sangre. Tercero, el Espíritu. Y eso fue lo que concluimos la vez pasada. La segunda convicción, nuevamente, es que el creyente tiene vida eterna. Primeramente, la convicción sobre la cual podemos construir nuestra vida confiadamente. Número 1, la vez pasada, Jesucristo es Dios. Y número 2, el creyente tiene vida eterna. ¿Alguien dice amén? Amén. Gloria al nombre del Señor. Versículos del 11 al 13. Escuche, por favor. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Este es el testimonio, quiere decir, esta es la verdad absoluta, que Dios nos ha dado, y Dios nos ha dado como un regalo, vida eterna, vida espiritual. En otras palabras, participación en la bendita y eterna vida de Jesucristo. Y esta vida espiritual, esta vida eterna está en su Hijo. Porque Cristo en esencia es nuestra vida. Versículo 12. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que ha tomado posesión del Hijo tiene la vida. El que tiene la vida tiene el Hijo. Y el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Esa vida es vida espiritual. Podrá tener vida física, podrá respirar, podrá mirar, podrá escuchar, podrá moverse, pero vida espiritual no tiene a menos que tenga el Hijo de Dios. En otras palabras, dijimos ya que el que tiene al Hijo quiere decir el que ha tomado posesión. Entonces, el que no tiene al Hijo es el que no ha tomado posesión del Hijo. Si no me entiende, el que no ha tenido un nacimiento espiritual. El que aún continúa muerto en sus pecados, ese no tiene la vida, no tiene vida eterna. Versículo 13. Este es el versículo clave de todo Primera de Juan. Estas cosas se refiere mayormente al énfasis del versículo 12 y lo que he dicho anteriormente, pero también se refiere a toda la carta, porque este es el propósito primario de esta epístola de Primera de Juan. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Seguros, para que puedan estar seguros de que están seguros de que tienen vida eterna. Estas cosas, énfasis, otra vez, versículo 12. ¿Qué es lo que dice el versículo 12 nuevamente? Dice, el que tiene al Hijo, el que ha tomado posesión del Hijo, el que ha nacido de nuevo, el que le ha entregado su vida a Cristo, la persona en la cual Cristo ha entrado y le ha dado un nuevo nacimiento, esa persona que tiene al Hijo tiene la vida, tiene vida eterna. Y como tiene vida eterna, obligatoriamente tiene el Hijo. Si tiene el Hijo, tiene vida eterna.
Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que no ha tomado posesión, el que no ha nacido de nuevo, el que nunca se ha detenido a confesar a Cristo como el Salvador de su alma y el Señor de su vida, esa persona no tiene al Hijo y por consiguiente no tiene la vida. El versículo 13 otra vez, estas cosas os he escrito a vosotros. Vosotros son los cristianos verdaderos, los que tienen al Hijo, que creéis en el nombre del Hijo de Dios. El nombre del Hijo de Dios es el Señor Jesucristo. Señor, Curios, Dios, Jesús, Jehová salva, Cristo, Mesías, ungido, Redentor. Que has creído en el nombre del Hijo de Dios, que has creído que Jesucristo es Dios, que Jehová salva, el Salvador, y que has creído que Jesucristo es el Mesías, el ungido, del cual las Escrituras en el Antiguo Testamento profetizaban, el Redentor de nuestros pecados. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, para que estén seguros de que tienen que vida eterna, que tienen una relación con la persona de Jesucristo. Entendemos claro que vida eterna nos habla de duración, pero también nos habla de calidad de vida. Algo que es un error fundamental, un error bien, pero que bien básico y bien triste, es la idea que tienen muchas personas de que la vida eterna comienza en el momento en que uno se muere. Bíblicamente hablando, esta vida eterna que tenemos en Cristo Jesús comienza en el momento en que Cristo entra en nuestra vida, en que nosotros tomamos posesión de Él. Así, para que sepáis, estén seguros que tienen vida eterna, y para que creáis, para que continúen creyendo, para que continúen estando seguros de que están seguros en el nombre del Hijo de Dios. Y obviamente el nombre del Hijo de Dios simplemente lo que se refiere es todo lo que Cristo es. Su carácter, su eternidad, su omnisciencia, su santidad, su pastoreo como el buen pastor. Yo soy el buen pastor y el buen pastor da su vida por las ovejas. Yo las llamo y ellas que conocen mi voz y me siguen. Así que el creyente está seguro de que tiene vida eterna, no solamente por el testimonio del Espíritu Santo que vive en él, amén, que le da convicción a uno. El creyente también tiene el testimonio de la palabra de Dios. Un par de cosas importantes que tenemos que recordar. Primero, que la vida eterna es un regalo. Repita conmigo, la vida eterna es un regalo. Sí, que la vida eterna es un regalo, no es una cosa que usted se gana y tampoco es una cosa que usted mantiene. Juan capítulo 10, versículos 27 y 29 y Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Saque su lapicero y subraya varias cosas ahí en esos pasajes que son sumamente importantes. Mis ovejas, Cristo hablando, mis ovejas, no las ovejas de otro pastor, las de Él. Mis ovejas, los que han nacido de nuevo, todo aquel que ha tomado posesión de Él, todo aquel que ha tenido un nacimiento espiritual. Mis ovejas, ¿hacen qué? Oyen mi voz. Es imposible escuchar la voz de Cristo a menos que usted sea parte de su rebaño, a menos que usted haya nacido de nuevo. Acuérdese de la ilustración esa que repetimos docenas de veces. Del hombre que ha vivido y crecido toda su vida en el vertedero y piensa que lo que hay en el vertedero es lo mejor del mundo, lo más precioso, lo más saludable, lo más extraordinario, hasta el momento en que tiene un nacimiento espiritual y sus ojos se abren y el olfato se le activa y puede ver y puede sentir y el tacto, y se da cuenta de que todo eso es pura basura. Mis ovejas oyen mi voz, los que han nacido de nuevo, y yo las conozco. Por eso es que al final de Mateo capítulo 7, versículos 23 y 24, está la frase esa a la gente religiosa que hizo toda clase de actividad religiosa, incluyendo profetizar, incluyendo sacar demonios, incluyendo hacer sanidades. Y ese
grupo selecto de gente religiosa, Cristo le dijo: apartaos de mí, hacedores de maldad, porque nunca os conocí. Aquí está diciendo: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. A esos los conoce. Gloria a Dios. Estamos hablando de que podemos estar seguros de que tenemos vida eterna. That's a great foundation for our life. Ese es un fundamento extraordinario para nosotros construir confiadamente nuestra vida. La certeza de que tenemos vida eterna. Yo las conozco, y como yo las conozco y ellas conocen mi voz, ¿qué hacen ellas? Me siguen. ¿Y yo les doy qué? Dígalo duro. ¿Yo les doy qué? Yo les doy vida eterna. Y mientras se porten bien y mientras estén obedeciendo, van a estar bien. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Sabemos claramente que está hablando de que en términos espirituales, porque cada persona que nace físicamente muere físicamente. Así, cuando dice no perecerán jamás, está hablando de no perecerán espiritualmente. Ve la profundidad y lo esencial y lo nutritivo espiritual y emocional y relacionalmente que es el asunto de la seguridad de vida eterna. Y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Posibilidad de que yo pueda perder mi salvación es un asunto que bíblicamente se deshace. ¿Qué hago? ¿Nazco de nuevo? ¿Me aparto del Señor? ¿Pierdo mi salvación? Quiere decir que muero espiritual otra vez. ¿Y luego de eso qué? Si me porto bien y acepto a Cristo nuevamente como mi Salvador, vuelvo a nacer espiritualmente. Y si vuelvo a desobedecer y vuelvo a apartarme o cometo cierto pecado que nadie sabe quién es, pues entonces vuelvo a perder mi salvación. ¿Qué es eso? Eso es una locura. Gracias. Eso es esquizofrenia espiritual, si usted quiere. No porque yo lo diga, a la luz de lo que Jesucristo está diciendo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. Yo les doy vida eterna que comienza en un momento y nunca termina. Y no perecerán jamás. Más claro no canta un gallo. No perecerán jamás. Y nadie es ¿quién? Nadie las arrebatará de mi mano. Todavía no es suficiente. Mi Padre que me las dio, mayores que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Un aplauso fuerte al Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Pablo los pone de esta forma, que todo el mundo sabe: porque por gracia, favor inmerecido, sois salvos por medio de la fe. De confiar, de creer en la obra completa de Jesucristo en la cruz del Calvario, por medio de la fe. Y esa fe para creer, no de vosotros. No generé yo esa fe. Dios abrió mis ojos. Dios me dio la capacidad para ver. ¿Right? Pero también esa fe proviene de Dios, no de vosotros, pues es un don de Dios. Y don es regalo, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Así que el creyente no solo recibe vida eterna de Jesucristo, recibe esa vida eterna en Jesucristo. El que tiene el Hijo tiene la vida. Tiene el Hijo, tiene la vida. Tiene la vida, tiene el Hijo. Ese regalo se recibe por fe al responder a ese ofrecimiento de vida eterna de parte de Dios. Ese ofrecimiento de vida eterna es para los que creen en Jesucristo. No es para el que sea bautista, o el que sea pentecostal, o el que sea miembro de tal o cual iglesia, o el que ofrende mucho, o el que ayude tal cosa, o tal hospital, o tal cosa. Es para el que tiene la fe para salvación en Cristo Jesús.
dos convicciones sobre las cuales podemos construir nuestra vida confiadamente, seguro de que estamos seguros. Jesucristo es Dios. Seguro que estoy seguro. Jesucristo es Dios. Esto es, Jesucristo es Dios. Si no es Dios, hacemos lo que algunas personas han hecho. Nos vamos para la playa, o nos vamos para tal sitio, o nos vamos para el mall, y nos olvidamos de todo esto y nunca más regresemos. Y el dinero, lo que sea, en vez de estar ayudando a la gente, lo usamos en nuestro gusto, en nuestra cuestión. Porque si Jesucristo es Dios, todo lo que la fe cristiana presenta, el ofrecimiento de la fe cristiana, si Jesucristo no es Dios, se derrumba. Pero si Jesucristo es Dios, entonces nosotros tenemos una zapata, tenemos un fundamento ultra sólido sobre el cual podemos construir nuestras vidas inconsistentemente, indolentemente. No, podemos construir nuestras vidas confiadamente, seguro. Me mantengo confiando en Cristo, me mantengo permaneciendo en Cristo, me mantengo descansando en Cristo. ¿Por qué hacer eso? Porque Jesucristo es Dios. Segundo, porque Jesucristo me ha dado vida eterna. Alabado sea su nombre. Tercero, porque Dios contesta oraciones. Escriba eso, Dios contesta oraciones. Versículos 14 y 15. Esto dice, esta es la confianza, la certeza, la seguridad. Esas dos palabras son buen sinónimo de confianza, certeza y seguridad. Pero si vamos a ser fieles al original griego, lo que se traduce es la libertad para hablar. Esta es la confianza, esta es la libertad para hablar que tengo. La confianza es la libertad para hablar que tengo, que tenemos en Él. Y ese Él es Jesucristo, el que nos salvó, el que es la vida eterna. El que tiene el Hijo tiene la vida. Tengo el Hijo, tengo vida eterna. Tengo vida eterna es porque tengo el Hijo. El Hijo está en mí. Y en todo aquel que ha puesto su fe en Él como la única esperanza para salvación. Y esta es la certeza, seguridad, libertad para hablar, confianza absoluta que tenemos en Cristo Jesús. Y es esto, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿el qué? Si pedimos alguna cosa en súplica, en petición, con acción de gracia, como Filipenses capítulo 4 nos indica que debemos orar, para que la paz de Dios que sobrepase todo entendimiento guarde nuestros corazones. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, de acuerdo a lo que Dios quiere. Pedir una cosa conforme a su voluntad es el resultado de la renovación de nuestro entendimiento. No hay posibilidad de pedir cosas conforme a su voluntad que van a provocar que Dios nos escuche, y si nos escucha, concede nuestra petición, si nuestro entendimiento no ha sido renovado, no está siendo renovado, no se mantiene siendo renovado. Es ahí, entre otras cosas, donde radica la razón por la cual tenemos esa exhortación tan clara en Romanos capítulo 12. Que nos dice que no nos conformemos, no asumamos las actitudes, las prerrogativas, los intereses, la forma de pensar de este mundo. En vez de eso, que seamos transformados de adentro hacia afuera. La transformación ocurre como resultado de la renovación de nuestro entendimiento, transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Con qué propósito? Para que podáis comprobar, para que podáis estar claros, para que podáis experimentar cuál, escuche, es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que cuando decimos, esta es la confianza, la seguridad absoluta que tenemos en Él, en Cristo, que si pedimos alguna cosa, otra vez, hay que pedir correctamente, en súplica, en oración, pero siempre con acción de gracias. ¿Alguien dice amén? Amén. Con acción de gracias. Agradecido, 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 agradecido. ¿Se acuerda el texto que le envié ayer? En cierta forma, es más urgente para nosotros alabar a Dios que orar. ¿Por qué razón?
Pues porque la misericordia de Dios es 1.300 trillones de veces más grande que todas nuestras necesidades juntas. De paso, en el cielo no hay nadie orando. Todo el mundo está alabando a Dios. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, de acuerdo a lo que Dios quiere, Él nos escucha. Es más que oír. Él nos oye, es mucho más que oír. Implica conceder. Él me oye. Dios me oye. Dios me oyó. Dios me oyó. Yo presenté una petición delante de Dios y Dios me oyó. La implicación, el entendimiento que la persona que está escuchando es que Dios contestó esa petición. Versículo 15. Y sabemos, estamos seguros de que estamos seguros. Lo sabemos. Que se repiten tanto y sabemos, seguros de que estamos seguros, conocimiento absoluto, que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Dios siempre está atento. Cuando nosotros lo que le presentamos está de acuerdo con su voluntad. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos. Y si sabemos, mejor dicho, que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos, otra vez, seguro de que estamos seguros, que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¿Por qué razón? Pues porque si estamos pidiendo algo que es conforme a su voluntad, pues tenemos absoluta seguridad de que Él nos escucha. Porque lo que estamos pidiendo es conforme a su voluntad. Y sabemos que vamos a tener las peticiones que le hayamos hecho, porque estas están fundadas conforme a su santa voluntad. Yo quisiera que alguien me dijera cuál es el secreto que me permita a mí poder orar de esa forma, para que todo lo que yo presento delante de Dios, Él lo escuche y yo lo reciba. No necesitas ir a ningún seminario, a ningún taller, ni mandar ninguna ofrenda, ni sembrar ninguna semilla en ningún lado. Amén. Todo lo que necesitas es leer la Escritura. Amén. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová, deleítate en el Señor. Asegúrate de que Él es Jehová, de que Él es el Señor, de que Él es quien tiene que ser la vida tuya. Que Él es el que gobierna, que Él es el dueño de tu corazón, el dueño de todo lo que tú valorizas, de todo lo que tú aprecias. Deleítate en Él y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Por otro lado, el cristiano genuino tiene confianza en la oración en la misma forma que vive confiado, aguardando el juicio venidero. Eso lo vimos hace unas semanas atrás. Primera de Juan 4:17 dice: en esto se ha perfeccionado el amor. ¿Se acuerda que el amor es este perfecto que remueve todo temor? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Y otra vez, confianza es libertad de expresión. Confianza es libertad de expresión. El punto es el siguiente: el creyente verdadero puede acercarse confiadamente al Padre y con libertad expresar sus necesidades a su Padre Celestial. Y como ya establecimos, es obvio de que hay ciertas condiciones que necesitan ser llenadas. Por lo menos para el efecto de nuestro estudio, 2 condiciones que tenemos que llenar. Primera, tenemos que tener un corazón que no nos condene. Tener un corazón que no le condene. Primera de Juan 3, 21 y 23. Eso ya lo estudiamos hace 2 o 3 semanas atrás. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, subraya reprende, que es condena. Si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos en Dios. Y dice: y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él. ¿Por qué razón? Primero, porque nuestro corazón no nos condena, no nos reprende. Y la razón por la cual nuestro corazón no nos condena y no nos reprende es porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él.
Y este es el mandamiento, que creamos en el nombre del Hijo, de su Hijo Jesucristo. Y otra vez, y que nos amemos unos a otros como Él nos lo ha mandado. Así que la palabra de Dios enseña que el pecado, escucha que es importante, el pecado no confesado es un gran obstáculo en nuestra vida de oración. Pecado no confesado es un gran obstáculo en nuestra vida de oración. Estamos hablando en la clase bíblica, la Biblia dice, de paso, you should come, es a las 11, se ha preparado un buen material, excelentísimo, Hoy estamos hablando del milagro de Eliseo, con la mujer que tenía los 2 hijos que le iban a quitar, que era viuda, y la cuestión del aceite, la multiplicación del aceite, todo ese montón de cosas, estudiándolo correctamente. Una de las cosas que dijimos es que la mujer, esta viuda, hizo lo correcto porque fue al siervo de Dios, al hombre correcto, y como fue al lugar correcto, recibió la respuesta correcta. Y usted tiene que asegurarse que usted va al lugar correcto para que reciba la enseñanza correcta. It was very good. Muy buena enseñanza y muy buena conversación la que tuvimos, ¿ok? Now, una de las cosas que decíamos es que hay personas que no... Una de las cosas que Eliseo le dijo a la señora, hey, haz esto otro, y después cuando el milagro se realizó y ella fue a darle el reporte, hey, salió como tú dijiste y aquí hay aceite de sobra, y Eliseo le dijo, pues ¿sabes qué vas a hacer ahora? Vas a vender el aceite, right? Y inmediatamente que vendas el aceite con el dinero, lo primero que vas a hacer no es que te vas a ir de vacaciones o vas a comprar una casa más grande o vas a comprar un televisor más grande o vas a comprar un automóvil que sea mejor que el que tienes. Lo primero que vas a hacer es que vas a ir a cumplir con tu obligación financiera. Vas a ir a pagar tu deuda. Es pornografía espiritual no pagar mis deudas y ponerme a orar y pedirle a Dios que me supla milagrosamente para mis necesidades financieras. Con toda la mano al Señor. Incomodísimo, pero cierto. Certeza que tenemos en Dios, que Dios contesta mis oraciones. Pero eso no es así porque sí. Tiene que ser conforme a la voluntad de Dios. Y a veces hay algunos obstáculos. Uno de ellos es que nuestro corazón nos condene. Nos condena cuando hay pecado no confesado y arrepentido. Y eso es un obstáculo en nuestra vida de oración. Escriba por ahí Salmo 66, 18. Mira lo que dice: si en mi corazón hubiese yo mirado la maldad. Mirado quiere decir anidado, quiere decir atesorado, quiere decir hacer un nido, a ponerle comodidad. Acomódate bien chévere ahí, no te preocupes. Yo sé que tú eres maldad, yo sé que tú eres contrario a Dios, yo sé que es vergonzoso, pero no, quédate por ahí, está bien, tranquilo, que nadie te moleste. Yo no te voy a molestar, yo no me voy a meter contigo. Si en mi corazón yo hubiese mirado la maldad, en vez de arrepentirme y confesar el pecado, el Señor no me hubiese escuchado. Si yo hubiese hecho, el salmista está diciendo, Él no hizo eso. Él no anidó en su corazón la maldad. Dice, no, todo lo contrario. Ven, mira para acá, entra. Mi Salmo 139, versículo 23, 24. Mira en mi corazón, mira allá adentro. Y tú sabes lo engañoso que yo soy, lo embustero que yo soy, lo manipulador que yo soy. Ven, mira, Señor, mira para allá adentro. Lo más sí que yo, donde que a mí se me ha olvidado, que está por allá tan escondido que yo ni me acuerdo dónde está. Eso fue lo que Él hizo. Y Él dice, si yo en mi corazón hubiese mirado, anidado la maldad, Dios no me hubiese escuchado. El que tenga oído para escuchar, que escuche. Otra condición que tenemos que llenar.
orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Mateo 6:10, palabras de Cristo. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Ahora, ¿cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo? ¿Indolentemente? No, se hace consistentemente, 24/7, en todo momento, perfectamente. Hágase tu voluntad en mi vida perfectamente, de esa forma. Ahora, el punto aquí, familia, es este. Lo más importante en toda oración no es el ayuno, no es la posición donde usted esté, no es si está encerrado o no está encerrado, si es por la mañana, por la tarde, al mediodía. Lo más importante de tu oración es si es la voluntad de Dios. Eso es lo que es importante, si es la voluntad de Dios. Si lo que yo estoy pidiendo es Padre, por favor, le suplico. Gracias, Señor. Escuche. Aprópiese de esa verdad. No simplemente escuche por un oído que le salga por el otro. Antes de estar orando por ninguno de sus hijos, sus nietos, lo que sea, asegúrese que lo que está orando es la voluntad de Dios. Eso es lo que es más importante, la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Y como lo más importante es la voluntad de Dios, por esa razón debemos sacar tiempo para descubrir cuál es la voluntad de Dios en ese asunto. Los miércoles en la noche, en el discipulado de Matete, estamos hablando de familia, estamos hablando de matrimonio. La próxima vez que nos reunamos vamos a hablar de adulterio, vamos a hablar de cómo prevenir, qué cosas podemos hacer para prevenir que en mi matrimonio haya adulterio. Porque el que se cree esté firme, mire que no caiga. Necesito averiguar qué dice la Escritura sobre ese asunto. Y por eso debo invertir tiempo, sacar tiempo para descubrir qué es lo que la palabra de Dios dice sobre tal o cual asunto. Y eso es lo que hacemos los miércoles por la noche. Por eso es que muchas personas vienen de lejos, de Claremont, de por allá, de Livista, y de Deltona, de otros lugares. Porque están claros. Porque quieren conocer cuál es la voluntad de Dios en este asunto. Muchos de nosotros no estamos tan lejos, pero tenemos toda clase de razones, toda clase de excusas para no esforzarnos y traer a nuestros hijos, que es lo que deberíamos hacer. Mientras tenemos autoridad sobre ellos. Algunos de nosotros tenemos que arrepentirnos porque en la casa de nosotros quienes mandan son los hijos. Y o tenemos que arrepentirnos por ese dichoso pecado que tenemos metido entre cuero y carne, que es mi paz personal. La paz personal es un ídolo. No se permite absolutamente nada que pueda atentar contra mi paz personal, que provoque incomodidad. Así que cualquier asunto que pueda provocar incomodidad a mi paz personal, porque yo he estado trabajando todo el día y aquí yo no vengo a tener pena, yo no quiero estar tranquilo 2 o 3 horas para ver la televisión, así que olvídate de eso. Si están viendo basura, olvídate de eso. Si están testeando inmoralidad, olvídate de eso. Incómodo, ¿verdad? Fieles son las heridas de un amigo. Ahora, sacamos tiempo para descubrir cuál es la voluntad de Dios en este asunto. ¿Cómo lo hacemos? Escudriñando la palabra en busca de promesas y principios que podamos aplicar en cada situación. La implicación es que una vez que conocemos la voluntad de Dios en determinado issue, podemos orar con confianza. ¿Se da cuenta? Tengo este asunto con mi hijo, tengo este asunto con mi hija, tengo este asunto en el trabajo, tengo este asunto conmigo mismo, tengo este asunto con mi suegra, tengo este asunto con mi yerna, tengo este asunto... ¿Y por qué está hablando? Porque la mayor parte de los asuntos de nosotros son con otras personas.
tengo tal o cual asunto con lo que sea, ¿verdad? ¿Sabes? ¿No? Y una vez averigüe qué es lo que Dios dice, pues entonces puedo orar con confianza, con denuedo. Alabado sea el nombre del Señor. Y al orar con confianza y denuedo, al conocer la voluntad de Dios, puedo esperar para que Dios revele su respuesta. ¿Ok? 3 convicciones. Jesucristo es Dios. Segunda convicción, el creyente tiene vida eterna. Tercera convicción, Dios contesta nuestras oraciones. Cuarta convicción, el cristiano no practica el pecado. No practica el pecado. No está diciendo que no comete pecado. No practica el pecado. Versículos 16 y 19. Agárrese bien que vamos ligeros. ¿Ok? Si alguno ve a su hermano, y su hermano no es mi hermano de sangre, yo tengo un hermano de sangre, se llama Carlos, otro se llama Elías, pero esos no son los que estamos hablando. Ahora, hermano entonces es John, Daniel, Miguel, Phil, a eso está hablando. Mi hermano en Cristo, de la familia espiritual. ¿Okay? Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, subraye eso, que no sea de muerte, pedirá. Pedirá quiere decir intercederá. Otra vez, esto es continuación de lo que está hablando anteriormente, la certeza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha, y si no escucha, sabemos que nos va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Ahora, el versículo 16, pues es continuación de eso. Si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, intercederá por él, y Dios le dará vida. Ahora, el pasaje no, déjeme leer completamente. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo digo, por el cual yo no digo que se pida. Right? So, si alguno ve a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, el principio es este. Hay pecados, aquí se identifican pecados que son de muerte y pecados que no son de muerte. ¿Ok? Unos pecados, escuche, conducen a la muerte física y otros no. Pecado de muerte. Podría ser un pecado premeditado, un pecado no confesado que provoca que el Señor determine poner fin a la vida de un creyente. Porque está hablando de un hermano. Cualquier pecado que colma la tolerancia de Dios. Pecado de muerte es eso. Cualquier pecado que colme la tolerancia de Dios. Ananías y Zafira colmaron la tolerancia de Dios. Algunos hermanos en la iglesia de Corintios colmaron la tolerancia de Dios. Insistían en tomar la cena del Señor indignamente, cuando Dios había dado la cena del Señor para que fuese utilizado precisamente como un filtro para limpiar y purificar la vida interior de la iglesia. Y a ellos, ni fu ni fa, a ellos no les importaba ni un pepino angolo lo que Dios dijera. Y cada vez que había la cena del Señor, se le daban instrucciones en cuanto a cómo tomar la cena del Señor, digna o indignamente, y estas personas insistían en tomarla indignamente. Y llegó un momento en que colmaron la tolerancia de Dios. Eso dice, si alguno ve un hermano que cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, intercederá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Hay pecado de muerte. Otra vez, cualquier pecado que colme la tolerancia de Dios, pecado no arrepentido. Y dice, por el cual yo no digo que se pida. ¿Por qué razón? Porque si ese pecado de muerte, que en esencia consiste en una acción, un pecado, en el caso de Ananías y Zafira fue mentir, right? ¿Sí o no? Right? Mentir, right? ¿Sabe? No, la idea no es de que hay pecados veniales y mortales. Pecado es pecado.
y se acabó. Aquí el asunto es qué es lo que usted hace, lo que constituye un pecado de muerte o no de muerte, es como usted responde a eso. Un pecado de muerte es un pecado que por su insistencia, por el corazón duro, la negación a confesar y arrepentirse, llega un momento en que la tolerancia de Dios se acabó. Sí, puede ser, no tiene que ser un pecado grotesco. Puede ser algo que por mucho tiempo Dios te está diciendo, get that right, get that right, get that right, get that right, y tú que no, y tú que no, y tú que no. Y si tú eres hijo de Dios, tarde o temprano la disciplina de Dios va a venir sobre ti. Y muchos de ustedes, o muchos de ustedes no, quizá algunos de ustedes pueden decir, fine, Pastor Edwin, pues yo me voy para otra iglesia donde no predican de esas cosas. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. En otras palabras, ninguna oración intercesoria sería efectiva para un pecado tan insolente como ese que provoca que la tolerancia de Dios se colme. ¿Me estás entendiendo? Estoy tratando de distintas formas tratar de explicar algo que a través de la historia ha sido bien mal interpretado y mal entendido por la mayor parte de la gente en la iglesia. Versículo 17. Toda injusticia es que todo pecado es pecado. La implicación es que no debe hacerse distinción entre un pecado u otro. Otra vez, la idea del pecado venial y el pecado mortal, que la herencia religiosa que casi todos nosotros traemos nos enseñó, no es correcto. La diferencia entre un pecado y otro está básicamente determinado en la manera que para Dios son juzgados. Son lo que lo hace de pecado de muerte o no es pecado. En la forma en que Dios en un momento dado ve ese pecado, la forma en que Dios en un momento dado determina que ese pecado va a ser juzgado. ¿Me sigues? No todo el mundo que ha mentido en la Biblia experimentó lo de Ananías y Zafira. ¿O sí? No. No todo el mundo que ofrendó menos de lo que debió haber ofrendado en la Biblia, pues experimentó lo que Ananías y Zafira experimentaron. Así que la diferencia entre una cosa es determinada por la manera en que Dios juzga esos pecados. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. En otras palabras, no todos los pecados son juzgados en la misma manera. Versículo 18. Sabemos, otra vez, ¿se da cuenta de lo mucho que sabemos? Se repite. Sabemos, otra vez, estamos seguros de que estamos seguros que todo aquel que ha nacido de Dios, subraye eso, sabemos, estamos seguros, no quizás, no es quién sabe, no, estamos seguros de que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Subraye todo eso. No practica el pecado. Y yo me pregunto, ¿le estaré yo martirizando los tímpanos a esta congregación? ¿Será que el tono de mi voz es intolerable? ¿Será que deberían apagarme el micrófono? ¿Será que yo no necesite micrófono? Me apasiona lo que leo en la Escritura. Eso me apasiona. Lo que acabo de leer me apasiona. No puedo leerlo. Sabemos que todo el que ha nacido de Dios no practica el pecado. No puedo leerlo de esa forma. I can't. ¿Sabe por qué? Porque por muchos años yo era esclavo de ese pecado que el que ha nacido de Dios no practica. Y si usted es de los que ha nacido de nuevo, debe decir amén, gloria a Dios, aleluya, alaba lo que Él vive. Y también debe apasionarle.
esa verdad. Sabemos, estamos seguros, totalmente convencidos. Puedo decirle a cualquier persona, totalmente seguro, sin duda de ninguna clase, que todo aquel que ha nacido de nuevo no practica el pecado. Seguro totalmente. Todo aquel que ha nacido de Dios, todo aquel que ha nacido de nuevo, todo aquel que ha sido regenerado, todo aquel que ahora tiene los genes de Dios, la simiente de Dios, la semilla de Dios, el Espíritu Santo que clama Abba Padre en Él, tiene el testimonio del Espíritu en Él. Todo ese que ha nacido de Dios, que es una nueva creación, estamos hablando de los hijos de Dios, más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, a estos le dio la potestad, poder legal de ser llamados hijos de Dios. Hijo de Dios. Hijo de Dios. Seguro, hijo de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Quiere decir que no tiene un estilo de pecado habitual. No continúa en lo mismo. No es que vive perfecto. Yo dije hace un momento, el asunto aquí no es perfección. El asunto es que es dirección. ¿En qué dirección vamos? No practica el pecado. No hay un estilo de vida habitual de pecado. ¿Por qué razón? Miren lo que dice. Gloria a Dios. Pues había un cantante español que se llamaba Rafael Martos, que popularizó una canción que se titulaba Yo soy aquel que cada noche te persigue. Right? Okay. No, pues yo soy aquel, el aquel estaba con letra minúscula. Aquel está con letra mayúscula. Right? Pues aquel que fue engendrado por Dios, está hablando de Cristo Jesús. Pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda. Aleluya. ¿Me va a apasionar o no me va a apasionar? A mí me apasiona y a Josa que está sentadita allí le apasiona también. Porque ella vivió por mucho tiempo con un individuo que, aunque tenía una buena intención y tenía buenos ratos y es un chistoso de vez en cuando, tenía un estilo de vida habitual de pecado. Pero ya no lo tiene. ¿Y por qué no lo tiene? Porque aquel que fue engendrado por Dios, está haciendo referencia a Jesucristo, lo guarda. Gloria a Jesús. Me protege. Él es mi pastor y yo soy su oveja. Gloria a Dios. Y yo conozco la voz de Él. Y Él conoce la mía. Yo lo sigo. Right? Y nadie puede arrebatarme de su mano. Y Satanás podrá venir a meterme miedo, intimidarme o lo que sea, pero tocarme más allá de lo que Dios le permita no puede. Eso es buen evangelio, buenas noticias. Proclamación de la santidad sin la cual nadie podrá ver a Dios. Mejor regalo que le puedes hacer a tus hijos es buscar eso, vivir de esa forma. Si responden o no responden, eso no es problema tuyo. Pero el mejor regalo que le puedes dar es precisamente eso. Y el maligno no lo toca, Satanás no lo toca, no puede. Tocar quiere decir agarrarlo, quiere decir poseerlo para hacerle daño. No puede. Y si entendemos, es que es importante, dice, escudriñar la Escritura. Porque este mundo cristiano, evangélico, en el día de hoy, y particularmente en la cultura estadounidense donde nosotros vivimos, está saturado de tanta enseñanza incorrecta. Un pasado, unos años atrás, era la cuestión de la guerra espiritual. Que yo ato y yo desato, y yo ato y yo desato. Y un domingo ataban
Y parece que durante la semana lo desataban, porque el próximo domingo volvían a atar nuevamente. What is this? No es chiste, no es chiste, usted se puede reír. Pero si usted se pone a leer bíblicamente, dice, pero what is this? ¿Qué es esto? El maligno no lo toca, no me puede agarrar, no puede tomar posición de mí. Y sabemos, porque la Escritura enseña que Satanás opera dentro de los límites o linderos determinados por Dios. Lea el libro de Job. Ahí tiene, más que suficiente. El siglo XIX. Y sabemos, otros sabemos más. Si yo usted, yo lo hubiese subrayado. A ver cuántos son en realidad, lo sabemos estos. Sabemos, estamos seguros que estamos seguros. ¡Gloria a Dios! Que somos de Dios, que pertenecemos a Dios. Yo le pertenezco a Dios. En este mundo hay dos clases de personas. No hay muchas, dos solamente. Hijos de Dios o hijos de Satanás. Lea su Biblia. Y sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero, el cosmos, está bajo el maligno. Ese sistema estratégico de maldad está bajo el maligno. Y por eso es que nosotros cristianos debemos evitar la contaminación de este mundo. Así que el versículo 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, no tiene un estilo de vida habitual de pecado, pues aquel, Cristo, el buen pastor, que fue engendrado por Dios, lo guarda y el maligno no lo toca. Dios te bendiga. Juan no está hablando de pecado ocasional. Juan está hablando de pecado habitual. ¿Se da cuenta? Pecado ocasional, esa es la historia de cada uno de nosotros. Pecado habitual es otra cosa. Pecado habitual es una práctica constante de pecado. La Escritura enseña que son creyentes. El creyente tiene una nueva naturaleza. Tiene la simiente de Dios. Tiene la semilla de Dios si usted quiere. Y gracias a eso, porque tiene la simiente de Dios, porque ha sido regenerado, tiene los genes de Dios, ahora tiene nuevos deseos. Y tiene nuevos apetitos. Y no está interesado en el pecado. Amén. That's what it says. No está interesado en el pecado. Tenemos tres enemigos comunes, no tenemos el tiempo para poder profundizar en ellos. Tres enemigos comunes que tenemos todos: Satanás. Let's see if that's right. Yeah, Satanás. 2 Corintios 12, sabemos la historia. Para que no me exaltase debido a la multitud de las rebeliones, Pablo hablando, Dios le permite ir al tercer cielo, para que no me salte, me ha dado un aguijón, Satanás, que me bofetee, todo ese número de cosas. Enemigos que todo cristiano enfrenta: Satanás, la carne y el mundo. Y les recuerdo que el más peligroso de todo es la carne. ¿Amén? All right, okay. So, ¿cómo es que el cristiano se mantiene alejado del pecado? Pues, obviamente, si sabes dónde hay un avispero, no te metas porque te van a picar ¿qué? Las avispas, ¿right? Y si dice si el letrero dice caliente, no toque, pues ¿qué va a hacer? No va a tocar, ¿verdad? All right, okay, that is claro. Pero el versículo 18 dice cómo es que el cristiano se mantiene alejado del pecado. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel, letra mayúscula, que fue engendrado por Dios, lo guarda. Así que la Biblia enseña que la experiencia, por ejemplo, y el maligno no lo toca, la experiencia cristiano, un ejemplo de eso, por ejemplo, es la vida de Pedro, la experiencia de Pedro con Satanás. De paso, ese es un buen ejemplo. Eso nos ayuda posiblemente a entender lo que la verdad esta que está en el versículo 18, de que aquel que fue engendrado por Dios lo guarda.
en Lucas 22, no está en sus notas, escribe por ahí, Lucas 22, 31-32. Ahí está hablando del incidente donde Pedro fue advertido por Jesucristo acerca de que Satanás lo iba a estar intimidando. Dice, y dijo también el Señor es Jesucristo: Simón, Simón, es Pedro, Simón, Simón, Satanás os ha pedido, ¿te da cuenta? Os ha pedido, ahí ve, si lee detenidamente, puede ver limitaciones, puede ver permiso, ¿right? Os ha pedido permiso, hay una limitación, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo, Cristo, el pastor, aquel que está con letra mayúscula, que cuida y nos protege, pero yo he rogado por ti. Yo estoy pendiente de ti, yo estoy haciendo intercesión por ti, yo estoy cuidando de ti como el buen pastor cuida de sus ovejas. ¿Para qué? Para que tu fe no falte. Y tu fe no va a faltar. ¿Por qué razón? Pues porque Cristo lo dice. Y tú, una vez vuelto, una vez restaurado, gloria a Dios, confirma a tus hermanos. Eso es lo que vas a hacer. Una vez hayas salido de este atolladero, una vez yo te haya levantado del tropiezo tuyo, lo que vas a hacer es que miércoles en la noche, Matete, toda esta experiencia conmigo, todo lo que yo te acabo de decir, que Satanás me pidió para zarandearte, pero yo estoy orando, yo estoy cuidando por ti, tranquilo, no te preocupes, tú vas a tropezar, pero yo te voy a levantar y después tú vas a ir a continuar fortaleciendo. En Matete estamos hablando que nuestra responsabilidad como creyentes, como iglesia, es la de consolar los unos a los otros. Amén. Right? Y no nos consolamos, otra vez, venga los miércoles, se lo está perdiendo, de verdad que sí, ¿sabes? No nos consolamos pasándole la mano a nadie. No nos consolamos diciéndole cosas que hagan sentir bien a esa persona. No nos consolamos diciéndole cosas que ella quiere escuchar. No nos consolamos evitando decir cosas que le vayan a poner de mal humor y se vaya a levantar y se vaya a ir y se vaya a enfogonar. No, consolamos con la verdad de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Podemos decir lo siguiente: Satanás no puede atacarnos sin el permiso de Dios. Y si Dios le dio permiso, gloria al nombre de Jesús, amén, hermana Rosa, Dios también nos dará el poder para soportar esa prueba. Porque no nos ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no va a ser probado más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba nos dará la salida para que podamos soportarla. Gloria a Dios. Por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano conmigo. Más bien yo trabajo más que todos ellos, porque aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. Dios es el que comienza. Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Eso debe apasionarnos, familia. Debe apasionarnos. Y si no nos apasiona, debe preocuparnos. Una clarificación bien importante, rápido, estamos terminando. En versículos 16 y 17, Juan nos habla acerca de un hermano cuya vida le fue quitada como resultado del pecado, o sea, el pecado de muerte. La Biblia nos sabe esta clarificación porque muchas personas insisten en querer estar usando a Dios, querer hacer las cosas como ellos quieren, querer continuar poniendo manos sucias en cosas santas y pensar que siempre Dios va a estar chévere, que Dios siempre va a estar ahí, que Dios nunca va a aplicar su justicia, que la ira de Dios nunca la van a experimentar. Y eso es una mentira del diablo, porque tarde o temprano la disciplina de Dios se va a expresar en la vida de una persona que sea un verdadero creyente. La palabra de Dios nos da muchos ejemplos de personas que murieron debido a su pecado, físicamente debido a su pecado. Nabat, Abiú y los hijos de Aarón murieron porque deliberadamente desobedecieron a Dios. Coré y su clan murieron porque se opusieron a Dios y por eso Dios le quitó la vida. Acán desobedeció las órdenes que Dios había dado a Josué y por eso Dios le quitó la vida. Usa
hombre bueno, bien intencionado, preocupado por el arca, que el arca no fuera a caer y no fuera a ser destruida, tocó el arca de Dios y murió. Dios había dado instrucciones que eso podía ser tocado por un grupo de personas en particular y nadie más, independientemente de que se fuera a caer o se vaya a romper o lo que fuera. Ananías y Zafira, ya lo mencionamos, porque mintieron a Dios. El principio es este: si el creyente, ¿cuántos son creyentes? Okay. Si el creyente no juzga su pecado, si el creyente no confiesa su pecado, si el creyente no abandona su pecado, tarde o temprano Dios lo va a disciplinar. Ahora, el cristiano verdadero no practica el pecado por 3 razones. Una, porque tiene la simiente de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Segundo, porque Cristo lo guarda. I love that, man. Cristo me guarda. Me guarda. ¿Alguien dijo qué lindo? Pues gloria a Dios. That was nice. Beautiful, efectivamente. Y otra razón es porque no practica el pecado porque no quiere la disciplina de Dios. Y no, o sea, como no puedo continuar. Hace unas semanas atrás, pues le hablé y le dije la dificultad, el problema, el pecado que estaba teniendo en mi vida, porque estaba dejando que la ira, la rabia de ángel estaba explotando en mí y estaba empañando el testimonio de Jesucristo. Pues, you know what? A ver, hay que confesar el pecado, hay que arrepentirse del pecado. Y una de las razones es porque yo no quiero la disciplina de Dios en mi vida. El apóstol Pablo no quería la disciplina de Dios en su vida. En el mismo libro de Filipenses, donde habla tan bonito de que todo lo que quiere es Cristo y Cristo y Cristo y todo lo demás es basura por tener a Cristo, también habla acerca del hecho de que le atemoriza, le llena de pánico la posibilidad de que Él haga algo en su vida y que llegue un momento en que quede descualificado. No es que pierda su salvación, porque no la va a perder, sino que por algo que Él haga, una negligencia, lo que sea, que Dios no lo vaya a utilizar más. Serio el asunto. Y número 5, convicción número 5, la vida cristiana es la verdadera vida. La vida cristiana es la verdadera vida. Versículos 20 y 21. ¿Pero qué? Sabemos. Otra vez, ¿pero qué? Sabemos. Otro más. Pero sabemos, estamos seguros de que estamos seguros que el Hijo de Dios, Cristo, ha venido, right? En su primera venida, en su encarnación, pero sabemos que Él ha asistido eternamente. Amén. Él fue encarnado en su primera venida, que el Hijo de Dios ha venido. Y nos ha dado ¿qué? Nos ha dado entendimiento. Esos Hebreos 6 insiste en que en vez de estar ahí recibiendo la leche como los bebecitos, que nos apropiemos de la verdad de Dios, que ejercitemos ese entendimiento que Dios nos ha dado. Ahora podemos entender las verdades profundas de Dios, pero no va a pasar, no va a suceder automáticamente. Cuando yo era estudiante universitario en Puerto Rico, antes de casarme, pues me casé, fui responsable por mucho tiempo mientras estudiaba. Pero yo tenía la mala costumbre de ponerme a estudiar de noche, acostado. Right? Y en esencia lo que mi metodología era como si uno pudiese estudiar por osmosis. Yeah, o sea, yo terminaba metiendo mis libros debajo de la almohada, que era bien finita, así levantaba la almohada, metía los libros ahí y me quedaba dormido. No sucede. Didn't work. D y C y F, C lo mejor, en su mejor momento. Dios nos ha dado entendimiento, discernimiento del Espíritu Santo utilizando la palabra. Discernimiento para conocer, para distinguir. Estoy en el versículo 20. Para conocer, para distinguir al que es verdadero, al que es el verdadero Dios. Ese verdadero está hablando de Dios. Al conocer al que es el verdadero Dios, el genuino, el que es diferente a los falsos dioses.
Y estamos, otra vez, el que tiene al Hijo tiene vida eterna, el que no tiene al Hijo no tiene vida eterna. Y estamos en el verdadero. Estamos en Cristo, en su Hijo Jesucristo. Su Hijo Jesucristo, mire, subraya eso por favor. Subrayelo por favor. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Si eso no es una proclamación de la deidad de Jesucristo, yo no sé lo que es. Versículo 21. Hijitos, ustedes que han nacido de nuevo, guardaos de los ídolos, protéjanse en todo momento, manténganse atados a los fundamentos de la fe. ¿Cómo? Confiando en Cristo, permaneciendo en Cristo, descansando en Cristo. Amén. Guardaos de los ídolos. Un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Cristo. Pero en este caso, estaba estudiando esta mañana, antes de venir para acá otra vez, este último versículo. Ídolos, particularmente en el contexto de Primera de Juan, eran los falsos maestros. Esos eran los ídolos. Cuídense de los ídolos. Esa gente que promete una experiencia mística, un nivel espiritual que está por encima de la mayor parte de los hermanitos de la iglesia que no conocen a ustedes. Vengan. Ese cuidado de esos ídolos. Era lo que estaba hablando. Una de las cosas que los falsos maestros y todo lo que ocupa el lugar de Cristo hace es que nos mueve a servirle a Dios indolentemente. Así que el creyente conoce y está en el Dios verdadero y por esa razón puede y debe amar y servir al Señor de todo corazón. Nunca indolentemente. Nunca indolentemente. Mire para acá todo el mundo. Basta ya de que le estemos dando migajas a Dios, lo que nos sobra. Yo no estoy hablando de dinero. El Señor me cuide y me proteja de nunca utilizar el púlpito para hablar de dinero y buscar sacarle dinero a la gente. No es lo que nosotros hacemos, es lo que nosotros perseguimos. Estamos en contra totalmente de eso. Pero el comentario es válido. Basta ya de estar dándole sobrajas a Dios, migajas a Dios. Me parece a mí que la razón por la cual mucha gente continúa haciendo eso es porque el conocimiento que tienen de Dios es tan y tan llanito que no los mueve a reconocer a Dios, la supremacía de Dios en su vida. Y si tú es de Dios, si usted le pertenece a Dios, entienda por favor que en algún momento pues usted y yo podemos colmar la copa. ¿Me entendió? ¿Right? Y la tolerancia de Dios para con nuestra insolencia e indolencia puede muy bien cesar. Dura cosa es experimentar la ira de este Dios. No me venga a meter miedo, yo no le estoy metiendo miedo. Un balance de la gracia de Dios, el amor de Dios, pero también balanceado con la justicia de Dios y la santidad de Dios. Y vuelvo a repetir, sáquese de su mente la idea de que usted pueda usar a Dios, right? Y cuídese de estar tratando de manejar a Dios. Porque Dios no puede ser usado y Dios no puede ser manejado, y muchísimo menos trivializando a Dios, diciendo que usted es de Dios, cantando música cristiana y viviendo, teniendo un estilo de vida habitual de pecado. Eso es trivializar a Dios. And that's not good. No ponga manos sucias sobre cosas santas. El creyente ha encontrado al Dios verdadero por medio de su Hijo. Verdadero es lo original, lo opuesto es una copia, lo auténtico. Jesucristo es la luz verdadera. Jesucristo es el pan verdadero. Jesucristo es la vid verdadera.
Jesucristo es la verdad misma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesucristo es el original y lo demás son copias. Jesucristo es el auténtico, todo lo demás son imitaciones. La palabra de Dios enseña que el cristiano ha recibido discernimiento espiritual y puede discernir entre lo bueno y lo malo, puede discernir entre lo verdadero y lo falso. Con relación a la cuestión del ídolo, déjeme recordarle que un ídolo representa algo que es falso y vacío. Escuche que es importante. Y la persona que vive con ídolos se convierte en un ser humano falso y vacío. Un ídolo es algo falso y vacío. Y la persona que vive con ídolos, que tiene ídolos en su vida, se convierte en una persona falsa y vacía. Ahora, en el día de hoy son muy pocas las personas que tienen en su casa ídolos de piedra o de madera. Pero hay otros ídolos que capturan la atención y el afecto de muchas personas que se llaman a sí mismas cristianas. Por ejemplo, greed, la avaricia, la codicia, es idolatría. Hay personas que les rinden su adoración a su cuenta de cheque, a su cuenta de ahorros, al dinero que tienen ahorrado, a sus propiedades, al automóvil que conducen. Mateo capítulo 4, versículo 10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. ¿Cuál es el punto de este pasaje? Esa cosa a la cual usted le sirve es la cosa que usted adora. Esa frase me está inquietando mucho. Esa cosa, a mí personalmente, esa cosa a la cual usted le sirve es la cosa a la que usted adora. Hay cosas que no son necesariamente malas, simplemente no son necesarias. Y esas cosas que no son necesarias, que no sean necesariamente malas, pueden convertirse en esa cosa a la cual nosotros le servimos. Y eventualmente, sin darnos cuenta, se va a convertir en objeto de nuestra oración. Para el inconverso, la vida cristiana no es real. Y la vida mundana sí lo es. Eso es así porque el inconverso vive para el presente, para el ahora, para lo que ve, para lo que siente. No vive para lo que Dios dice en su santa palabra. God is good. All the time. El inconverso vive para sus ídolos. Un ídolo es algo temporal. Nosotros vivimos para Cristo. Cristo es eterno. Segunda de Corintios 4:18. No mirando nosotros las cosas que se ven. Vamos a leer todo el mundo, lea conmigo. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mirando nosotros las cosas que no se ven. Si nosotros nos disponemos a vivir la vida mirando cosas que no se ven, vamos a estar en buena compañía. Vamos a estar en la compañía de Moisés, vamos a estar en la compañía de Noé, vamos a estar en la compañía de Abraham. Hebreos 11:27, por la fe, Moisés dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Debemos vivir de esa forma, mirando al invisible. Déjeme leer esto y terminamos. Antes de orar, y se me va a olvidar, se lo voy a decir. No presumas que vas a tener tiempo suficiente para continuar viviendo de la forma que estás viviendo, disfrutando de las cosas que están disfrutando, que son contrarias a la voluntad de Dios. Y después
arrepentirte o confesar y arrepentirte y arreglar las cosas con Dios. No presumas eso, porque la vida es como vapor, que está ahora y que mañana no está. Si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Confiesa tu pecado, arrepiéntete. El mundo hace alarde de iluminación, pero el cristiano camina en la luz verdadera porque Dios es luz. El mundo hace alarde de su amor, pero no conoce nada del verdadero amor que el cristiano experimenta porque Dios es amor. El mundo despliega su conocimiento y sabiduría, pero el cristiano vive en la verdad porque el Espíritu es verdad. ¿Cuántos están de acuerdo de que Dios es luz, Dios es amor y Dios es verdad? Entonces, Dios es luz, amor y verdad. Y estas cosas convierten la vida de un cristiano en una vida verdadera. La luz de Dios, el amor de Dios, la verdad de Dios es lo que convierte nuestra vida en una vida verdadera. El cristiano que camina y vive en la luz y el amor de la verdad de Dios nunca le va a servir al Señor indolentemente. El cristiano que vive otra vez en la luz de Dios, en el amor de Dios, en la verdad de Dios, nunca, y nunca es que, nunca le va a servir a Dios indolentemente. Por un espacio de 4 meses hemos estado estudiando el libro de Primera de Juan y la finalidad del libro se describe en el versículo 13. Estas cosas he escrito a vosotros que creéis en el nombre de Dios, del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. El propósito primario de todo eso es para que el cristiano sepa, esté seguro de que está seguro de que tiene vida eterna. Right? Y para que continúe creyendo en el Hijo de Dios, para que continúe estando seguro de que está seguro en el Hijo de Dios. No deja de emocionarme y apasionarme lo que leí hace un momento acerca de que el cristiano verdadero no peca habitualmente, porque aquel que fue engendrado lo cuida. Aquel es Cristo. Me cuida, me protege, te cuida, te protege. Todo lo que nosotros necesitamos para servirle a Dios verdaderamente lo tenemos. No es correcto, no es aceptable, no es lo más saludable para nadie servirle a Dios indolentemente. Así que rehúsa continuar haciendo eso. Ese es el propósito de la enseñanza de parte nuestra, que al ver todas estas verdades profundas que hay en la Escritura y en Primera de Juan, lleguemos a un punto en que digamos, ¿sabes qué? Ya yo no quiero servirte indolentemente. Está aquí en el día de hoy y usted dice, pastor, yo soy de esas personas. Yo no quiero servirle a Dios más indolentemente. Yo le he estado sirviendo a Dios indolentemente, pero yo no quiero hacerlo más. Yo quiero servirle a Dios de todo corazón, verdaderamente. Ese es mi deseo. Esa es mi disposición en el día de hoy. Salgo de aquí con ese deseo. Si ese es su deseo de esa forma, póngase de pie en este momento. You don't have to. You don't have to. Te pone de pie y ese no es tu deseo, estás sirviéndole indolentemente. Cristo es el autor y el consumador de nuestra fe. Persuadido de esto, el que comenzó la buena obra la va a perfeccionar en nosotros. Su gracia es suficiente, su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Dice la Escritura que me buscaréis, me hallaréis cuando me busques de todo corazón.
nuevamente, si escuchas su voz, no endurezca tu corazón. Apropiate de ese regalo extraordinario que Dios nos ha dado, que se llama arrepentimiento. No podemos terminar, no podemos cambiar la forma que comenzamos nuestra vida, nuestro servicio a Dios. Lo que ha pasado está ahí. Si lo confesamos como pecado, si ha sido malo, nos arrepentimos, ya Cristo lo limpió. Ahora lo que resta del camino lo podemos vivir en el poder del Espíritu Santo, para la gloria de Dios. God is good all the time. All right. Vamos a orar un momentito, ¿ok? Padre, yo vengo a tu presencia otra vez con corazón humillado, conocer todas estas cosas de ti, Señor. Y aún a esta hora de mi vida, después de tantos años, continuar con esta lucha interna diariamente con mi ego y mi orgullo y mi arrogancia y mi vanidad. Me consume. Pero tu palabra me revive. Tu espíritu de verdad, de la verdad, me aviva. Tú confortas nuestra alma. Tu palabra nos llena de esperanza y de consuelo. Aquí estamos, Señor. Nuestro pecado, nuestro pasado fue limpiado por Cristo en la cruz del Calvario. Ahora te imploramos, Señor, que vengas y hagas cirugía profunda en nuestros corazones. Que limpies nuestra mente, Señor. Que limpies nuestras manos. Que remuevas la contaminación de nuestros ojos y de nuestros oídos, Señor. Señor, que intensifiques, te rogamos, tu obra de santificación en nuestras vidas. Y que cada día que pase, Señor, al concluir el día, hayamos tenido una experiencia fresca, genuina contigo. Y que seamos gente agradecida. Y que te demos gracias por cada sorbo de tu gracia que nos permite beber. Te amamos, Jesucristo. Queremos honrarte en nuestras vidas. Te las volvemos a entregar. Haz con nosotros conforme a tu voluntad. Con humildad, con agradecimiento y con fe, dirigidos por el Espíritu Santo de Dios, en el nombre de Jesucristo presentamos estas cosas delante de nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Gloria a Dios. Un aplauso al Señor Jesucristo.